y saco, Jason se la lleva arrastrándola para terminar golpeándola contra un tronco. Este es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Mujer Maravilla? Oh, loco. Terrible las putas que se me tiran, se me avalanchan en el auto, las zorras. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Me falta solo un personaje de los últimos que han salido para darle con todo, y es Jason. Y hasta he encontrado un video donde vamos a ver todas las referencias. Ahí está, este video. Yo me vi la primera película y ahí ni siquiera sale, ni siquiera se ve a Jason. Antes de empezar, recuerden que hay spoilers de todas las películas. Y de hecho, en la mayoría de las primeras películas casi no hay referencias. Casi todas están de la película 7 en adelante en videojuegos. Aviso porque igual... De verdad, ese Jason que está en el pase de batalla, el último, mi primo creo que vio la peli y me dijo que se va al espacio. O sea que Jason empieza a matar en el espacio, loco. Así que vamos con la primera película de todas, Friday the 13th. Esta sí la vi. Tiene no por esta peli también, ¿no? Tiene desnudos. Es bastante saltable. Salen más escenas de adolescentes calenturientos y personas semidesnudas que del propio Jason. Pero se entiende el origen de Jason porque justamente Jason ataca a los calenturientos porque supuestamente él se murió porque una pareja, o sea, estuvo gritando, era un niño que se murió en el lago, ¿no? Que estuvo gritando y el salvavidas con una chica estaban en pleno que ni le hicieron caso. La cagada. Ese es el origen, por eso quiere vengarse, creo. Eso es lo que yo entendí. Solo para que al final se nos revele que la asesina es una señora llamada Pamela. Pamela. Pero es la mamá. ¿Quién es este random y cuáles son sus motivos? Es la mamá de Jason. Hace años, cuando trabajaba como cocinera en el mismo campamento, tenía a su hijo metido ahí también. Claro, o sea, pero supongo que después sí Jason reencarna o algo así, ¿no? Porque técnicamente es la mamá que está loca, pues, ¿no? Que... Un día su hijo terminó cayendo al lago. Exacto. Y empezó a ahogarse, pero no había ningún consejero atento porque estaban muy ocupados teniendo relaciones en la cabaña. Y desde ese entonces, la cual al final de la película es brutalmente decapitada por la única superviviente de la noche. Y por alguna razón, después de matarla, se sube a un bote y se mete al lago. La policía la encuentra y ya cuando se recupera, lo último que recuerda es que Jason salió del agua para llevársela con ella. No, pero es un sueño. Pasemos ahora a la segunda película, Friday the 13th. A ver, esto es nuevo para mí. De 1981. Ya aquí el asesino que todos conocemos empieza a tomar forma. Al abrir el refrigerador, se encuentra ¿cómo la vuelve cabeza Jason? decapitada de Pamela. Y justo después, Jason la asesina por detrás. Esta película, la primera, es el icónico efecto de sonido que escuchamos constantemente desde la perspectiva de Jason. Ya. El cual también está en el juego. Este efecto, aunque parezca solo un efecto de terror, en realidad es la voz de su madre, y fue tomado de la frase que dice la mamá en la primera película, imitando lo que le decía a su hijo en su cabeza. Supuestamente el compositor dijo que tomó la parte de Kill y la de Mami para hacer... De ahí no hay mucho más tampoco. Lo único es que desde aquí empieza a usar su machete característico, como también hace en el juego. Pero de ahí ni en su vestimenta se parece, ya que es hasta la tercera película, Friday the 13th Part 3, donde termina de completarse la icónica imagen que conocemos todos, con su máscara de hockey. La consigue porque uno de los adolescentes del grupo que sale en la peli le gusta andar haciendo bromas muy pesadas, como de vestirse de asesino o de fingir que murió para llamar la atención. Ajaja. Y es el primero que se va a morir, ¿no? Y una de las cosas que usó fue esta máscara. En esta peli solo hay dos nuevas referencias. Una es que empieza a usar su hacha como arma, que también vemos en el juego, y la otra es una escena donde la última chica del grupo que queda viva logra meterle un hachazo en la cabeza mientras estaba desprevenido. El hacha le queda clavada y todavía le sobran fuerzas para dar unos pasos más antes de caer al suelo. Esto es parecido a como lo vemos en su animación de derrota, donde tiene clavada un hacha y parece que no le afecta ni un poco. De ahí nada más. La cuarta película se llama Friday the 13th The Final Chapter, y qué bueno que no la vi porque de nuevo es exactamente lo mismo que las anteriores. Un resumen rapidito del mismo, hasta que solo queda viva una chica con su hijo llamado Tommy. Y este niño no sé qué le pasó por la cabeza, pero se rapó para fingir ser como Jason y engañarlo, logrando que se descuide y matándolo sin piedad. Esta vez de verdad. Listo, todos felices. Bueno, la sexta es Friday the 13th Part 6, Jason Lives. Pero antes le agarró un ataque de locura y lo empezó a ensartar con un tubo, el cual dejó clavado mientras iban por la gasolina. Y por obra del guión, un rayo cae encima del tubo, reviviendo así a Jason. Simplemente increíble. El resto de la peli vemos como Tommy intenta advertir a un rayo del verdadero necesidades del guion, lo atrae hacia ahí, le amarra unas cadenas al cuello, las cuales también estaban amarradas a una roca, y lo sumerge para matarlo. Estas cadenas son fue para rematarlo y lo revive. Y bueno, o sea, técnicamente en cada película lo matan, pero como la peli le fue bien, lo revive.
Así me gusta. En la intro vemos cómo sale la máscara con luces por detrás y se rompe, igual que como vemos en el tráiler de presentación del personaje. En esta peli y dentro de la carpa estaba una mujer en un saco de dormir amarillo, y con todo y saco Jason se la lleva arrastrándola para terminar golpeándola contra un tronco. Este es el mismo que vemos en el juego, con el que puede agarrar a un jugador, pegarle y tirarlo. También sale en su animación de acá es donde más sale. Adelante, y además a uno lo agarra y lo apuñala con la otra mano, parecido a su especial neutral en el aire, al cuello, y la lanza por la ventana, como en su combo de ataques normales. Intentan matar a Jason de todas las maneras posibles, incluso explotan una casa, pero escuchen cómo lo vencen. De alguna manera, la prota usa sus poderes y su papá aparece del fondo del lago y se lleva a Jason. La octava película, la novena, se llama Jason Goes to Hell, The Final Friday, y ahora es se una va. pero resulta que su corazón es El mágico FBI. y tiene la capacidad de poseer personas. Va cambiando de cuerpo y nos revelan que la única forma de que reviva totalmente es tomando el cuerpo de un Voorhees. Y también nos revelan de que tiene una hermana, la cual tuvo una hija, y a su vez ella es la única que puede matarlo, porque es una Voorhees. Al final de la peli le clava una espada mágica y lo matan, mandando a Jason al infierno, dando paso a otra película donde se enfrentará con Freddy Krueger. Esa es la mano de él, el cual es otro personaje de una saga famosa de películas de terror slasher. Y sí, hicieron una peli crossover. Pero antes viene otra película de Jason llamada Jason X. No busquen relación entre el final de la anterior y el inicio de esta porque no hay. Resulta que atrapan a Jason porque quieren hacerle experimentos para saber por qué no puede morir. Aquí lo vemos con una apariencia muy parecida a la del juego, con sus cadenas y una chaqueta. En un futuro muy avanzado, los encuentran vivos gracias a que se congelaron, y reaniman a la mujer y se disponen a investigar el cuerpo de Jason, porque incluso en ese tiempo todavía saben quién es. Pero su cuerpo cae justo en una cámara de regeneración, haciendo que reviva con todo el cuerpo. Esta forma es la skin que tenemos de él en el juego, en el último nivel del pase. Más adelante, en una parte intentan engañar a Jason mostrándole una con tecnología avanzada, donde se encuentra a dos mujeres que intentan seducirlo. Estas están acostadas en un saco de dormir. Aquí volvemos a ver cómo las mete ahí adentro y las empieza a golpear. Y al final terminan salvándose. Y ahora sí, vamos con la última película que nos interesa, Freddy vs. Jason. Yo no me he visto las pelis de Freddy Krueger, pero por lo que leí, al parecer ha muerto como 20 veces igual que Jason. Un contexto rápido es que Freddy era un asesino. Es que hubo una época, ¿no?, donde estas pelis eran demasiado populares. Revive a Jason de una manera que nadie entendió, y ya en Elm Street, Jason mata a un chico que estaba tranqui teniendo relaciones, y lo mata de una manera muy potente. Y esto es una referencia encima, ya que lo podemos ver doblando una cama también en su ataque hacia arriba en el suelo. Parece que la jugada le está saliendo la manera bien a Freddy, más efectiva de matar. Pasan varias cosas y después de un rato tienen una batalla en el mundo de los sueños y luego tienen una batalla en el mundo normal. Durante esta secuencia hay una parte donde Freddy le empieza a tirar torpedos a Jason y este los esquiva con mucha clase. Esta manera de esquivar es la misma que podemos ver en el juego. Un poquito después hay una parte donde Freddy... Ni siquiera das miedo. ¿Y qué hay de esas cuchillas? ¿Tratas de compensar algo? Tal vez porque es muy pequeño lo que tienes ahí, señor Krueger. Pero de repente aparece Jason por detrás para mandarla a volar. Este swing de un lado a otro con el machete es parecido a su ataque normal al lado en el aire. Y ya no hay nada más. Todavía falta una peli, pero la voy a mencionar rápido porque no hay nada nuevo. Es Friday the 13th de 2009, un reboot de la saga, que cronológicamente iría después de la parte 1, donde Jason ya es adulto. Aquí podemos ver algunas cosas de la parte 1. Bueno, con razón no importa. Ok, ¿y ahora qué? Faltan varias referencias y nos terminamos las películas. Pues resulta que un montón de sus referencias son sacadas de videojuegos. Y el primero a mencionar es Mortal Kombat 10, donde salió como personaje jugable. Para empezar, podemos ver su movimiento donde se hace TP de un lado a otro, el mismo que en su especial al lado. Podemos ver su especie de modo rabia que activa, donde se vuelve más fuerte por unos segundos. Como las pelis ya dejaron de ser exitosas, pusieron todas las ideas que iban a poner en las películas en los juegos. O sea, imaginémonos que esto pudo haber sido una peli también, ¿no? Que se teletransporte. Como en su especial neutral en el aire. Vemos que puede agarrar al enemigo del cuello y tirarlo, como en su combo de ataques normales, y también puede cargar hacia adelante con el hombro, como con su dash attack. Y el otro juego a mencionar es, claramente, Friday the 13th, The Game, de 2017. ¿De verdad, no? Este juego... no, me estoy confundiendo quizá. Como la del saco de dormir, la habilidad de hacer CTP, etc. Y este juego quería jugarlo, nuevas, me acuerdo. Como esta eliminación de hacha, la cual al parecer fue descartada, parecida a su especial. O sea, es como un Dead by Daylight. Es cuando le aplasta la cabeza a un jugador, como hace con su ataque normal hacia abajo. Y una muy interesante es la de su Moonwalk, la cual sale de este juego, pero no lo hace exactamente, sino que es referencia a un bug famoso del juego, donde el jugador... Y ya por último, yo creo que su tamaño tan grande lo hicieron solo porque ocupaban un tanque o querían más variedad porque no tenían muchos personajes grandes. Pero también podemos verlo con una forma así toda chunky en el videojuego Friday the 13th Killer Puzzle, un juego que está para todavía mencionar antes. Ahora que ya sabemos el contexto,
Vamos a pelear mejor. Pues acá está Jason. Pam. Ahí está. Ok, ulti sin movimiento. Ya. Ahí ese es el agarre. Ok, el ulti sin movimiento en el aire es el agarre. El ataque hacia arriba. Ahí está. Pues yo creo que el agarre lo voy a hacer bastante. Aunque se demora en castearlo, quizá me... Ahí está la cama. Es el ataque normal arriba. ¿Y se puede cargar en la cama? Sí, sí se puede, Y este es el ulti hacia arriba. Ok, ¿qué falta? El TP lo puedo hacer en el aire también. Y puedo spamearlo si quiero, ¿no? Ya, ulti hacia abajo. Saco. Toma. Ya, creo que ya está. Nos probamos unas partitas 1 versus 1. A ver. Ahí está. El agarre está bueno. No, es que el TP es lento, loco. El TP es mejor usarlo cerca de él, ¿sí o no? O alejarte. Me ha tocado un main que le sabe, creo, porque lo veo haciendo combos. Y encima tiene largo alcance el... Sí, va a papear este, no le sabe. Parece ser su main. Ah, mira el sonidito de la música de su... O sea, cuando me da un golpe, suena... Uy, hachazo. ¡Hala! Lo maté con el hachazo. Pero voy a hacer el agarre más. Creo que con este funciona mucho el agarre. Ahí está, ¿ves? Ven acá, Gil. O sea, el TP lo veo más como para escapar. Lo voy a agarrar con el saco. Oh, tamare. Ok. Espera, ¿le estoy ganando? No me la creo. O sea, este es el main de este men. Se nota. Es que está difícil agarrarlo con el saco, la verdad. Mira, ve cómo es que se hace. Vamos a agarrarlo. Uy, me ganó. Es que el agarre está bueno, pero es muy lento. Le puedo dar la vuelta, pero ya me está pegando mucho. Sí, a ver si le hace el revanche. Estamos en su cancha, loco. Me va a ganar. Yo creo que tengo que esperar a que el Jake falle, porque yo hacerle combos difícil cuando él es más rápido que yo. Así, por ejemplo, ahí, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, ahí me pegó. Ahí está, ¿ves? Toma. Toma, Gil. Uy. Le fallé ese catre. Ahí está, ¿ves? O sea, tengo la ventaja de mí. Desventaja obviamente es que soy lento. Ventaja. Tengo largo alcance. Uy, ahí estuvo para cualquiera. Ahí está. El TP lo puedo usar más, contra un Jake. Ya había usado el salto. Pero nada mal, o sea, le acabo de sacar bastante ventaja. LOL. Buena. No puede ser. Pensé que le iba a agarrar ahí. No, ya me hizo buen combo. Ese ataque es muy bueno, Fuck, te protege de arriba abajo. A ver si lo boto. Vamos. No, dale. Tamar, estoy diciendo que tengo buen rango, pero ahí no tenía. Ya. Dale. Está esquivando todo. Es que él también está aprendiendo de mi jugada. Está aprendiendo a conterearme. Que no me deja castear aún. ¿Han visto ahí mi cosa estaba cargada ya? Pero simplemente Jake es más rápido.
Aunque hubo un punto donde casi le gano. Así que pasé la primera partida. Un área, chazo, las áreas también son rápidas. Pero tengo que encontrar el fuerte de este personaje. Creo que Jason es más para jugar 2 versus 2, ¿no? Un compañero que, como tú eres el tanque. Tengo que esperar a que me haga un movimiento, esquivarle y hacerle esto. Bien, o sea, esa es la forma en que yo veo que conviene, pero al final el enemigo también va a saber que... Se va a dar cuenta, pues, ¿no? De la técnica que estoy teniendo y me va a conterear. ¿Y ahí qué hago? ¿Cuál sería mi jugada? Ok, ese ataque está bueno, ¿no? Hay que aprovechar esta ventaja que tenemos. ¡Au! Hasta a mí me dolió. Igual este no es una buena área, la verdad. Sus dagas las está fallando todas. La atrapo, te imaginas. Espera, ¿cómo era el ataque del hacha? Hacia arriba, ¿no? Creo que mejor para expulsar es el ataque, el ulti este. Ya voy ganando igual, pero no hay que confiarse con Narya. Así que... ¿Qué? Pero eso, ¿por qué no? Ahora ven. Te fallaste tu ataque. No, le esquivé muy antes. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos. No, no vale la pena meter revancha contra alguien que sabes que... O sea, a mí me gustaría meter revancha con un men que me papee, pues, ¿no? ¿Otra área? Ok, esta se nota que creo que está mejor. Ven acá. Esta tiene sus combos más armados ya. Si haces de ataque no puedo contrarrestarlo tanto aunque falle. Casi le hago un combo ya. Aunque no sería combo si que me puede esquivar, pues, ¿no? Ese ataque está bueno cuando el enemigo... ¿Sabes? Porque tienes buen... Eres gordo, pues, un gordo. Vamos. Está esperando a que falle. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos ahora? Está viendo nuestros puntos débiles. Ve. No me está dejando golpearla. Ala. Ya nos la hizo ya, gente. Lamentablemente. ¡Oh! A menos que me deje hacer estas cosas. ¿Cómo me ha dado? Ay, eso no le he dado. Chévere. Que no deja castear ya. Me imitó. Ala, solo tenía 64 de daño. Pero acá debería usar la pisada, que es esta. ¿Qué? Ya. No me jodas, eso no iba a contarle eso para ella, ¿eh? Pero bueno. Se hace lo que se puede. Esta mano me dejó saltar. Ahora, de Game of Thrones, ¿qué otro personaje saldría? Un Targaryen, loco, que pongan con sus dragones. ¡No! Puta madre. Unos 2 versus 2 tiene que ser, gente, con Jason. ¿Pero hacemos más misiones o no? Golpea con un ataque totalmente cargado con Jason. Ok, vamos a jugar PvE entonces. A ver, primero vamos a agarrarlo. Ahora. Ataque totalmente cargado. Está difícil de dar con ataque totalmente cargado. Ahora. Atrapo. ¡No! ¿En serio? O Shaggy coopera, loco. Pero vamos a agarrarlo y lo voy a llevar al borde. Bueno, lo quise hacer. Golpea con las bazooka del guasón. ¿Eso lo puedo hacer acá también, pues? Ahí está. Ok, easy. Un par de pantalones más tarde. Nivel 26. He subido como 6 niveles.
Aunque es cierto que como en la última semana no jugué casi, hice varias misiones de golpe ahora. ¿Alguno de ustedes está intentando hacer esto, gente? ¿Cómo les va para conseguir esto? Yo di la conclusión de que era mucho tiempo. Porque tienes que vencer 20 bosses. Y no sé cuántos... O sea, ahorita se puede cuántos. O sea, técnicamente son 4. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora ya se puede, así que vences a los 4 de cada uno. Son 20. Pero como... Es que luego el problema es las gemas, loco, porque... Mira, esto yo ya lo pasé y todo. Pero ¿qué pasa? Me piden gema nivel 4 y no sé qué. Entonces, ahí le cago un toque. Ya, gente, continuamos mañana pasado, ya vemos. Este es un recordatorio solo para los grosos reales del canal. Puedes apoyarme con unos bits, subs en Twitch, miembros del canal o dar las gracias acá en los videos de YouTube. Y tranqui, también puedes apoyar gratis, solo con tu like y sub, estando en los directos muy importante. Pero sobre todo, viendo los videos completos. En serio, gente, no saben lo montón que ayuda esto en YouTube. Tú eres uno de ellos que apoyan bastante, en serio. Gracias. Date, bro, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer misioncitas, vamos a continuar jugando con Jason. Hoy vamos a jugar dúos. Ya, gente, ¿quién se mete? Preferencia subs, pongan su nick. Preferencia subs y que sean de Sudamérica. Ok, estamos acá con un Superman. Digo, Batman. Ya, pues, a ver qué tal. Ah, contra dos de los personajes más rotos. Aunque el Joker no tanto, pero una Mujer Maravilla. Nos van a papear, weón. Muy probablemente, ¿eh? A menos. A ver. Tengo que usar el agarre. A ver, yo soy el tanque, así que yo voy a encargarme de sobrevivir y joder. Que no me van a dejar tocarlos porque tengo que hacer ataques de antes, o sea, anticipados. También tengo juguetes. Di buenas noches, Batman. Ahí está. Si no, me va a papear, ¿eh? Ok, igual vamos a hacer como en Brawl Stars, ¿ya? Si es que pierdo muchas así, o una seguida, juego con alguien más, no hay problema. Ok, vamos a ver igual. Sí. Normal le metería revancha, ¿eh? A ver si aceptan. Que voy a jugar junto también a mi compañero, ¿ya? La voy a dejar que él le golpee y yo voy a hacer el remate. Si se puede. Ah, la mujer no está jugando, ¿no? Ah, no, sí está jugando, pero... Aunque no... A ver, yo creo solo no nos va a ganar, weón. O sea, está bien que sean... Que tengan mejores personajes y que jueguen mejor o lo que quieras. Pero tampoco tanto, ¿no? Ay, ay, ay. Pero a ver si logro hacerle la de... Ahí está. Le agarré un ratito si quiere, Joker. Ay, 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 qué buena. Uy, se van a bajar a mi compa. Tengo que darle al Joker. ¡No! Casi se muere. Bueno, igual comenzaron... Al inicio estaba jugando solo el Joker, pero luego se dieron cuenta que iban a perder. Ah, de verdad. Esperen. Dije que iba a haber los perks. Resurreccionista. En cambio, la primera vez que Jason o Soledad estén a punto de ser expulsados, se los arrastrará de nuevo al centro del mapa. Luego tendrán una breve ventana para seguir luchando antes de que se los expulse de forma automática. Ah, ok. Eso está bueno, ¿no? Paso lateral monstruoso. Jason se moverá detrás del enemigo más cercano para colocarse frente a él y cuando realiza su ataque lateral. Ah, esto también está muy bueno, ¿no? A ver, pero esto primero, ya que vamos a jugar dúos. Para un proyectil lo reflejará... Ah, esto es muy complicado, ¿no? El par es el parry, prácticamente. ¿Sí o no? Ah, está... Creo que este de acá... Sí, este, pues no. El clásico. Ok. A ver. Ok, me tocó un Shaggy. Shaggy Jason. 2 cuerpos a cuerpo versus Black Adam y un Finn. Todo puro cuerpo a cuerpo. Entonces, técnicamente, el ulti que tengo... O la mejora principal que tengo... ¿Cuál era? Ya me olvidé. O sea, había una que era la de... Irse detrás de un personaje enemigo cuando uso esto, creo. Oh, tenemos buen combo con Shaggy cuando ese pega. Pero yo también más o menos, ya lo estoy agarrando. Mira, Black Adam, hit. Toma esa, hit. ¡Pum! Papeado Black Adam. ¿Pero por qué no esquivó? Ah, escogí el de resucitar. Espera, voy a resucitar ahorita. O ya usé el resucitado, no entiendo.
A ver, ¿en qué momento resucito? Lo agarro. La garra va a ser mi arma principal, creo, pero tengo que solo agarrar cuando sepa que ellos están fallando sus ataques. Pero mi compañero no está haciéndolo mal. Así que tengo que yo aguantarla. Ya están a punto de ser expulsados. No, ahora me van a focusear a mí. No, pero le agarré, loco, no me jodas. ¡Bótalo! Me van a botar a mí, huevón. ¡Shaggy! ¡Oye! No. Fuck. Estuvo cerca igual, ¿no? Banana guardia y un Stripe. Puta, este Stripe, mira, tiene 141 wins con Stripe, loco. No, este es primer puesto de temporada. No joda. Valiendo verga. Ah, mira, ese es el perk. Entonces acá. Ahí sí me morí de verdad. Pero me devuelve por unos segundos. Y ahora entiendo por qué, ¿no? El maldito Jason para reviviendo en sus películas. ¿Sí o no? Tranqui. Esto ahorita se muere la banana. Creo. No, es que mi golpe hacia abajo no es tan bueno, ¿eh? Y varias veces he perdido ese golpe porque su hitbox es bajo. Muy bajo. Y a mí que me gusta usar el ataque hacia abajo. Bueno, era de esperarse también la combinación. Hola, estos ya tienen todo armado, loco. Tienen un perk que al inicio les ha dado armadura. La cagada. Eso me mató en realidad, ¿eh? Ahí recién morí. Pero no dura tanto, ¿qué? Son 5 segundos. Mira, no me deja castear. No, pobre. Es que me siento raro con Jason porque no suelo jugar tanque yo. Y en parte como que siento que, puta, tan cagado es jugar con un personaje así. Tan lento. Que no te dejan golpear, loco. ¿Y esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Mujer Maravilla? ¿Qué? ¿Es algo normal esto? ¿O qué mierda? ¿Es un bug? Es que me tiro voy a perder. Oh, loco. Ahora tengo que tirarme, pero voy a perder. 400 de daño. Eso no soluciona. ¿Hasta cuánto daño se puede hacer? 500. Nada, no sirve ni agarrarlas. Récord de daño. LOL, nunca me pasó esto, ¿no? Pero ¿qué tuvo cuál fue la situación como para que se adhieran a mí? No te tires. Era de tirarme yo. Mira cómo queda. Qué mierda. Ahora jugamos en equipo. Voy a dejar que Shaggy haga lo suyo. Y de acuerdo a qué ataques haga el Shaggy, yo voy a complementarlo. El otro Shaggy también le sabe. Al parecer. Sí. Que a mí no puedo hacer mucho. Tengo que hacer las agarradas, son. A ver, se puede voltear si es que... Pero ¿a quién conviene matar? ¿Al Gizmo? En realidad tenemos que matar uno a uno. Bien, si los agarro de combo mientras mi Shaggy golpea. De puta madre. A ver, ¿lo agarro? No. Se van a tumbar a mi causa. Ah. Hola, bien. A partir de que me mataron jugué mejor, ¿eh? Como que... Es que jugar 2 vs 2 también tiene su chiste. Ya. Un Box Bunny. 2 Shaggys. ¿Qué? Esto está raro. Bien. ¿Cómo logró pegarme esa patada? ¿Porque me dio a la mano? A la uña me dio. Aguanta que nos van a dar la vueltis. Cúbreme, loco. Cúbreme. Ah. Ya, no importa. Es
que no dejan castear, weón. Ya, creo que voy a rendirme con el hecho de que tengo que agarrar los fríos, nada más. Esa es la única técnica que tengo que tener. Bien. Toma. No soy tan fácil. Ah, no me dejan pegar. Oh, como jugar con Jason es como que ver a Jason intentar pegar, pero no puede ni siquiera terminar el ataque nunca. Lo ves ahí como que te voy a acuchillar, te voy a acuchillar. ¿A dónde? A nada. La cagada. No, botaron al box. Ese ataque también está potente, el la cuchilla. Toma. Toma hit. Ay, ay, ay. Ahora sí, ya me hiciste enojar. Ya estamos a punto. Es que no me dejan agarrar. ¡Ah, la shit! ¿Qué? Pero no, ¿por qué no cuenta? Oye, ¿vieron esa? Que le metí un cuchillazo y el juego se lo fumó. O es que el hitbox está raro, o es que tengo lag, no sé. Habrá que hacer misiones así antes que me olvide porque... Ala, qué libre se siente jugar con este proceso. Aunque también es que Jason es grande y tú lo sientes lento también por eso. El diseño del personaje. Claro, y aparte el diseño, o sea, el diseño de Jason es grande. Eso significa que su hitbox también. Es más fácil que te den. Pero aparte de eso lo siento bien lento al pobre. O sea, no digo que sea mal personaje, pero hasta ahorita es de los pocos. Aunque también es porque yo no tengo costumbre de jugar tanque. Entonces es de los personajes que menos he disfrutado jugar. Por lo menos en mis partidas, ¿eh? Porque a mí me toca gente... O sea... Algo bueno, si puedo sacar algo bueno de todo, es que a mí me toca gente buena. Y eso que yo no juego multiversus. O sea, yo juego que 2-3 horas a la semana. O sea, me toca gente que todos los días le da, supongo. Y eso significa que estoy haciendo una buena chamba, ¿no? De poder yo jugar tantos juegos y en todos juegue bien. Eso es una de mis grandes... como un logro como gamer, puede decirse. Ahora sí me puedo considerar un gamer, creo que sí. Entonces sí, weón. O sea, que a veces te papees una persona que le da todos los días ese juego. Es como que lol. Estoy... Otra cosita, ¿no? Pero ahí me contó o no. Ah, con Mago. Qué pendejo, puta madre. Ahí decía Mago, loco. Dije, qué raro. Vilma, ¿se acuerdan al inicio de Multiversos cómo era? Estaba muy rota. Estaba demasiado rota, me acuerdo. Porque había un ataque. Creo que era este. Que ahora lo han nerfeado. Pero tenía mucho rango, creo. Prácticamente te abarcaba todo el mapa. Ya. Ok, una más ya para hacer la misión. Pero tengo que provocar. ¿Qué mierda? ¿Eso es un área? Le han puesto ropa actual al área. Eso no es canon, obviamente. Listo. Ok, gente, continuaremos uno de estos días, ¿ya? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Casi me olvido de esto, locos. Faltaba acabar un video del multiverso, pero quería que sea así. O sea, este video lo estoy grabando en 3 días distintos. Ok, ha pasado, que una semana desde que no entro, ¿ah? Oh, gente, ¿de verdad cuándo se va a poder conseguir? Porque creo que ya hay 20 para hacer los 20 primeros niveles, o sea... He subido, yo creo que más de lo que esperé, después de que todo lo que estaban diciendo de que, es difícil de subir. Voy nivel 30, queda 30 días. Ni cagando consigo esto, pero lo van a vender seguro. Igual no soy fan de... Ahora que estoy jugando Jason, no lo veo como que vaya a ser mi peleador favorito ni nada, la verdad. Habla, nos jugamos 1 vs 1 con Jason, a la mierda, porque me tocó un Jake. Me comió. Me tocó un Jake que le sabe, loco, déjame algo. Sí me acuerdo todavía cómo jugarle. ¡Caballito! Te la comiste. Hola, ¿cómo usa
Se tiró. Ok. O sea, le hizo de puta madre, pero creo que la tirada no estaba incluida. Debería haber un Jason Pro. Voy a buscar en internet ahorita, ¿eh? Para ver sus combos. Ese es muy fuerte, muy bueno. Yo me acuerdo que eso incluso lo han nerfeado ya. Ese ataque de Jake. En su tiempo lo nerfearon. Ojo, le pegó. ¿Han visto que sonó distinto? O sea, escucharon, mejor dicho. Creo que es porque me usé como el Super Saiyajin. Ojo. ¡Oh! ¿Qué? Ese es el esquive. ¡Lol! Ese era el esquive. Recién me doy cuenta. Es como el escudo de la Mujer Maravilla, loco. ¡No! Casi la hago. Casi la volteo. Al final sudó frío el Jake, ¿eh? Ok, me tocó una Garnet. Contra unas Vilma. 6000 victorias. ¿Qué hablas, loco? ¿Cuánto hay que jugar para tener 6600 victorias? No jodas. Este men juega mínimo 3 horas al día. Ni siquiera estoy bromeando, ¿eh? Es que yo tengo 500 victorias, creo que de récord o algo así. Y mi win rate no es bajo, ¿eh? O sea, mi win rate creo que es 70%. Ahí está, ahí lo agarré. Jason agarrando a Jason, pues. Ok. La misma le sabe, ¿eh? ¿Cómo se nota? Veo que su Jason abusa del ataque este de acá. Fuerza máxima. GG, supongo. Más hizo la Garnet que yo, la verdad. Nosotros estamos ahí para huevear un toque. Serio, gente, les voy diciendo, ¿eh? Pronto vuelven las recompensas directas. Con palitos. O sea, van a ganar de frente algo, no va a ser con sorteo. Pero va a costar mucho más, ahorren sus palitos. Hasta que me baneen. Mentira. Pero creo que encontré un hueco fiscal. Eso sí, no me la jugaría. Es que se acuerdan la cosa, gente. Que por qué quité esto. Porque Spring, en la época, hace 2 años ya creo. Yo tenía recompensas de un skin de 800 te vale 200,000 palitos y así, ¿no? En cambio Spring agarró y dijo, una Play 5 por 2 millones. Entonces Twitch vio eso y dijo, ¿qué? O sea, acá quieres inflarte. Muy poca gente va a llegar a eso, así que es muy raro. Y lo banearon por eso. Entonces yo tuve miedo. Porque técnicamente yo hice lo mismo, pero lo mío si quieres más realista, ¿no? O sea, una Play y todo eso, o sea, sí se puede de todas formas, ¿sabes? No digo que Spring no la vaya a dar ni nada, pero tipo no toda la gente lo va a lograr, pues, ¿no? O sea, y aparte no creo que haya tenido, o no sé, la cosa es que eso. Ahora estos van a spamear sus ataques al aire, nos expulsan fácil, ¿no? Ve, los dos tienen bate, son la cagada. Literalmente dice hasta a batear, dice. La que... Bueno, siquiera no, a cero no nos dejan. Es que no dejan ni hacer la animación del pobre ataque del Jason, ¿no? No, saco el hacha, no me dejan terminar. La cagada. Ok, creo que va a ser las misiones, gente. Y hay que ver el video. Me da ganas de ver el video del Joker, referencias del Joker. Quisiera tener esto, loco, pero creo que no va a llegar, ¿eh? O sea, solo por la skin, porque en realidad no juego casi TAS, ¿no? A ver, pero ¿dónde está el modo donde literalmente solo es entrar y jugar? Ahí está, creo. Ok, mientras hago esto vemos el video, pues, ¿no? El de el Joker. O sea, acá solo es entrar, tirarte. Y ya te contó cómo jugar personaje matón y Morty. ¿Ves? Y así, en bucle. Ok,
Ok, esperen, voy a poner el video. Aquí podemos notar que su vestimenta para el juego la sacaron de acá. El señor empieza a rogar por su vida y el Joker decide perdonarlo cómic, con en la realidad, condición pues, ¿no? de que le haga un favor y lo deja irse hasta nuevo aviso. Cuando se va, podemos notar que salta con las manos como muy para arriba y extendidas, parecido a como salta en el juego. Hasta esos detalles tomaron en cuenta. Los verdaderos fans hicieron en al tributo personaje. al cómic. Podemos ver algunas poses como la de poner las manos atrás, que la hace cuando se queda quieto, y también podemos ver la pose de dar las gracias al público, como en uno de sus taunts. Le da paso a Harley con un pastel gigante que tiene adentro al Joker, que utiliza una bomba para acabar con todos. Pero cuando le va a dar la mano, le da un pequeño toque de electricidad en modo de broma, igual que en su ataque especial neutral. Este gadget aparece por primera vez en el cómic de Batman número 73 de 1952, aunque alguna gente dice que en realidad nació en el cómic número 8 la bromita diciendo, pero de verdad ya que aquí, gracias a las grabaciones de la actuación del Joker, Batman se dio cuenta dónde estaba escondido, así que llegó donde él para rescatar al niño. El Joker utiliza al niño para atraer a Batman y aquí vemos cómo lo empieza a atacar lanzándole cartas afiladas, como podemos ver en su ataque neutral. Además, después usa una carta que explota soltando un humo que duerme a Batman, como también podemos ver en el juego, apretando la flor que lleva en el traje para sacar una especie de humo, como con su especial neutral en el aire. Este gadget una parece flor. Que sale por primera, y es ese humo que hace que la gente se ría como loca. Y hay ocasiones donde la usa en forma de arma o granada. Creo que eso existe en la vida real, ¿no? Sea el mismo humo que vemos en su ataque especial hacia abajo. Este gas aparece por primero, y cuando lo empezó a perseguir, Harley Quinn aparece para noquearla por la espalda con una pistola que suelta un guante de boxeo, igual que con su ataque para el lado en el aire. Batman rastrea la señal de donde viene el programa, pero al llegar se topa con un regalo del cual sale una resortera con cara, parecido a uno de los juguetes que puede sacar Joker con su especial abajo. Gracias a donde de la nada empiezan a aparecer peces con la cara del Joker. Resulta que los modificó genéticamente para que se parezcan a él y ahora quiere cobrar regalías cada vez que se compre un producto relacionado con los peces. Como ya se imaginan, este pez es el mismo que saca en su combo de ataque normal. En el episodio ese era un pez. Yo pensé que era la clásica de... Creo que los ingleses agarran su gorra, lo ponen una piedra dentro y cae pegan al mar. Ella se equivoca pasándole un arma de mentira, haciéndolo enojar aún más. Esta arma es la misma que saca en su combo de ataques normales también. La primera opción de este gato, él utiliza un globo para volar e intentar escapar, parecido a su especial hacia arriba, solo que el globo, como ven, no es el mismo. Ahora, la cual era una dentadura falsa, como la que saca con su ataque normal hacia abajo, solo que aquí no la usa para atacar ni nada. Podemos verlo usándolo como arma en algunos otros juegos, como en la batalla final de Batman Arkham Asylum, donde te persiguen y explotan, o en Injustice, donde tira varios y explotan también. Más adelante, cuando era este men ya se hace una chamba brutal, para hacer esto. Y me acuerdo que antes veíamos tipo videos de estos donde veíamos las referencias en multiversos, pero nadie se tomaba el tiempo de ver toda una serie y películas para reconocer todo, loco. O sea, está fuerte, ¿eh? En una parte se ponía a leer un periódico que dice que cierto lunático con alas está aterrorizando Gotham y dice esta frase. La misma que dice en el tráiler revelación del personaje. En esta peli también salen referencias que ya mencioné, como el puño extensible que usa para destruir una televisión porque están a lo mejor que se vea la peli a toda la serie. Los dientes falsos que usa para engañar a Batman. Ahí y estaba la flor todo. que lleva en el traje que tira un líquido. Y lo de la mano otra vez. La única referencia nueva aquí es que vemos al Joker utilizando un lanzacohetes para intentar deshacerse del carro. Y creo que ya saben a qué referencia me refiero. Y es que la escena donde se pone a bailar en unas escaleras se volvió extremadamente famosa. Y la podemos ver en una de sus provocaciones en el juego también. Y de hecho, este baile dice la frase haciendo referencia a la canción que suena en los créditos de la misma película. Ya, pero el baile no es igual. O sea, sí, pero casi aunque nada. él no es algo que estoy agregando de imprevisto, porque no me acordaba. Y es que en la escena donde llega a la casa del comisario Gordon y le dispara a la hija, lo podemos ver con su skin de verano del juego. Ya me parecía raro que no metieran más referencias de esta película. La del Batman que ríe. Esta proviene del cómic Dark Knights Metal, que cuenta una historia bastante interesante. Nos dice que Batman nos cuentan el origen del Batman que ríe, uno de los Batman malvados que se liberó. La manera en la que este se convirtió en malvado fue después de asesinar a su mayor némesis, el Joker. Resulta que este, al estar al borde de morir, ideó un plan donde le introdujo una sustancia extraña a Batman que le convertiría en su sucesor. Esto me lo contaron en el chat. Esta versión, su otra skin es sacada de un cómic llamado, o sea, técnicamente no es Batman, o mejor dicho, técnicamente no es Joker, es Batman. Llamada. La historia cuenta cómo Joker secuestra a una niña, la cual podría ser hija biológica de Batman, producto de un encuentro que tuvo con una camarera 9 años atrás. La potente. La siguiente referencia es donde saca un power. Hay otros movimientos que no sé si lo sacaron exactamente de algún lugar, pero pareciera más que solo reflejan la personalidad excéntrica del Joker. GG, chévere. Mientras he estado viendo el video, gente,
gente, ya me farmé, miren. Me he hecho como 4 misiones de 1500 puntos de experiencia y aparte esto. O sea, a ver qué nivel estoy ahora. 3 niveles. Haciendo solo las misiones que son automáticas. Esto es todo lo contrario a lo que estábamos quejándonos, porque en realidad esto es como misiones gratis, porque literal es solo entrar y tirarte. Llevo hoy 31 niveles. A este paso, si es que solo hago esto cada semana, seguro llego al nivel 45-50 creo. Pero si quiero conseguir este skin y todo, tengo que hacer ya las misiones diarias y hacer también, o sea, las semanales también, pero todas, ¿no? Entonces, gente, a ver, en los comentarios díganme ideas de qué futuros videos puedo hacer. No sé, algún reto. Porque solo partidas, no sé, lo siento medio que lo puedo hacer offline y ya, ¿no? Es que también haría de otros personajes, pero no creo que sea tan... No creo que valga tanto la pena hacer un video de eso. Porque ya he hecho de casi todos, gente. Creo que me faltan... Tom y Jerry creo que no he hecho. Taz tampoco. Steven Universe tampoco. Garnet. Podría hacer un video donde me especialice con 2 y la miniatura sea los 2 peleándose, ¿se acuerdan? Pero nada, ya me dicen sus ideas y qué les parece el juego, así que si lo siguen jugando, si que los sigue teniendo ahí enganchados. Sube el día. El peroncito tiene un corto. Acá tengo más videos de multiversos y si quieren más, véanlos todos. Nos vemos en eso, gente. Se cuiden. Soy Hijos, se los dejo.